que Dios nos permite el poder estar batallando nuestras batallas. Como dije delante, necesitamos mirar hacia el lado y ver que otros están peores que nosotros, pero hoy es un buen tiempo para poder encontrarse con el Señor y un buen tiempo para poder recibir la fortaleza del Señor en medio de nuestras vidas. Que el Señor va adelante, nosotros como poderoso gigante, Él guía nuestro destino, nos lleva a poder vivir una vida fructífera mientras nosotros guardemos nuestra comunión con Él. Y lo importante de todo esto es saber que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que desea del Señor? Por eso dije delante, hoy es un buen tiempo para encontrarse con el Señor y es un buen tiempo para poder recibir la fuerza y la fortaleza del único Dios que está en medio de nosotros como poderoso gigante. Él guía nuestro destino. Él nos lleva a poder estar siempre fuertes y vigorosos en el Señor. Quiero compartir con ustedes el Salmo 92, 12, 13, 14 y 15. Salmo 92, 12, 13, 14 y 15. Para mí, yo creo que una de las cosas que necesitamos llegar a lograr entender, usted y yo necesitamos lograr entender en este tiempo, que nada se mueve si no es por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es ancla inconmovible en aquellos que caminan en obediencia hacia ella. Por eso hoy quiero compartir con ustedes fe versus obediencia por medio de la palabra. Fe versus obediencia por medio de la palabra, que es lo que nos puede llevar a poder encontrarnos realmente cara a cara con el Señor. No verlo a Él, sino encontrarnos cara a cara, llegar a lograr entender que estamos en el lugar correcto, que estamos haciendo las cosas correctas, porque estamos dentro de una batalla que si no estamos en el lugar correcto, vamos a desperdiciar todo lo que hemos avanzado en el camino. Muchas veces gente que está cerca de poder recibir lo que tanto esperó, tan cerca de poder recibir un toque de la presencia de Dios, tan cerca que de ahí se rinden y renuncian y vuelven atrás. Pierden todo, descuidan su prioridad, descuidan realmente lo que los llevará a la vida eterna, porque cada uno tiene una corona que está garantizada para cada uno de nosotros y eso depende únicamente de cómo nosotros mantengamos nuestra integridad, como Job mantuvo su integridad cuando su propia esposa le dijo: reniega contra tu Dios y muérete. Y él le dijo: mujer necia, no sabes qué es lo que dices, ¿entiendes? Porque el hombre dentro de la plataforma, Dios lo consideró justo. Y dentro de eso él también como que se tomó de eso, sí, verdaderamente soy justo, pero cuando Dios le dice: estabas tú cuando hice los cielos, la luna, las estrellas, cuando hice toda la constelación, algo así parecido, todo lo que él creó, todo lo que hizo, Jorge empezó a bajar su revolución y reconoció y dijo: de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Posiblemente, no sé cómo hemos estado viviendo el Evangelio cada uno de nosotros, porque creo que esto es algo personal, como dije delante. No es algo que tenga que ser, que tenga que imponerse por fuerza, porque el Evangelio no se impone por fuerza, sino simplemente se recibe por gracia. Y la gracia es favor que no merecíamos. Entonces, cuando uno entiende esto, cuando entiende que el mundo se mueve por medio de la palabra del Señor, de principio a final, de que algo se gestó en el cielo mismo. Hagamos el universo, hagamos al hombre. O sea, hubo una comunicación y se hizo todo lo que hoy existe. Entonces, desde ese día hasta, como dice el libro de Apocalipsis, hay un plan y un propósito de Dios. Como dice, hay un principio y hay un final, ¿sí o no? A muchos de nosotros nos gusta el principio y no el final, pero nos queremos evitar el proceso de ese principio y ese final. Yo soy así. ¿Entiendes? Trato de que me gusta algo ahora y lo quiero tener al tiro. Entonces hay un proceso para poder tener todas estas cosas, y para Dios no podemos apurarnos, no podemos adelantarnos, porque para todo hay un tiempo. No podemos querer tomar el lugar de otro y que el otro baje y mengue. Siempre hay un plan y un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pero lo importante es estar en el lugar correcto, y hoy es el tiempo donde necesitamos encontrarnos con el Señor cara a cara, como Él es. Podemos vernos en el espejo, ¿sí o no? Yo voy y me veo en el espejo, claro, tienen razón, en la parte de la Escritura dice: voy y me veo en el espejo, claro, me veo que soy bonito, y después me voy y digo: ya no me acuerdo cómo era, entonces tengo que volver e irme a ver al espejo a ver que soy bonito, ¿entiendes? Entonces es un tema así, nos vemos en el espejo, nos vamos y nos olvidamos de nuestro rostro. ¿Es así o no es así? Sí, pues yo me veo que hoy día no me afeité, entonces me paso la mano por la cara, no me afeité. Entonces es así la vida. Muchas veces nos vemos al espejo
Después nos vamos de ahí y olvidamos quiénes somos. Es como olvidarnos del Señor y poder reconocer que dependemos únicamente de Él. Yo no dependo de yo no, como dicen algunos, yo no puedo darle un centímetro más a mi estatura, no puedo, es imposible para mí, porque Dios es el que hace todas las cosas en nuestra vida, y muchas veces nosotros queremos olvidarnos de eso, queremos muchas veces seguir nuestra vida como yo creo, como yo pienso, porque lamentablemente el hombre sin el conocimiento de la palabra no sabe dónde está plantado. Yo recorro mucho camino a Santa Juana, en vehículo, porque en mi trabajo, entonces veo de repente árboles que son bonitos, ¿entiendes? Que tienen un buen fundamento, pasan viento, pasan todo y se ven firmes, sólidos. Pero dentro de ese ramaje hay muchas, ¿cómo se llaman estas? Enredaderas que se cuelgan del árbol, ¿entiendes? Y aparecen darle otro tono al árbol, pero esos son simplemente, el árbol tiene su firmeza y su solidez. Lo que viene añadido no le va a quitar dónde está la raíz, dónde está afianzado el árbol. Entonces, cuando la Escritura nos habla que muchas veces somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, está verde en todo tiempo, ¿entiendes? Entonces, somos plantados, estamos arraigados y cimentados en Cristo. No importa quién quiera colgarse en tu grandeza. Digo grandeza porque cuando estamos en Cristo somos grandes, no somos pequeños. Estamos al nivel de Cristo, somos pequeños Cristo que anunciamos el Evangelio, un llamado a poder ser precursores, de poder entregar un mensaje que trae vida. Entonces, muchas veces algunos van a querer colgarse de tu grandeza. Digo, tu grandeza estando viviendo en Cristo. Que pueden querer opacar donde tú estás cimentado. Tarde o temprano es a ser cortado, y como árbol, como buen árbol, vas a poder llevar un fruto que permanece para siempre. Porque la Escritura dice que todo árbol que no tiene fruto será cortado y echado al fuego. Pero como buen árbol traemos fruto y los frutos permanecen. Yo creo que es un buen tiempo para poder aprender a encontrarnos con el Señor, no con lo que yo creo y lo que yo pienso. Muchas veces nos creemos tan justos, tan correctos, que creemos que Dios me va a conceder todo lo que yo quiero. No, pero dentro de ese proceso Dios va a tratar con cada uno de nosotros, y es allí donde yo necesito encontrarme con el Señor. El Salmo 92, 12 al 15 dice así. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. Amén. Cierra sus ojos. Padre, gracias porque Tú has sido bueno. Gracias por cada momento, por cada instante. Gracias por lo que hoy estamos acá, dispuestos a poder buscar el consejo de Tu palabra, que es fuente de vida y fuente de esperanza, fuente de valentía, Señor. Sabemos, Señor, que no es fácil el poder llevar el camino de la fe, porque siempre vamos a tener asperezas, y dentro de ese proceso vas a tratar con nuestros corazones. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de los que hoy estamos acá. Trae un tiempo nuevo, Señor. Permite que la luz de Cristo pueda brillar en cada corazón, Señor, y permite que la persona maravillosa del Espíritu Santo pueda devolvernos lo que hemos perdido por largo tiempo. Tu presencia guiándonos y conduciéndonos para poder llegar a poder cumplir la misión que tenemos, de poder mostrarle al mundo que no estamos solos, sino que Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias por todo. Pedimos Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la importancia de este texto, bueno, nos da a anunciar muchas cosas. Las palmeras tienen flexibilidad y resistencia en medio de la adversidad. La Escritura habla como palmera. La palmera tiene muchos beneficios en muchas cosas. Y la Escritura, como árboles, también da una clara evidencia que somos como árboles plantados, ¿entiende? Depende de dónde está nuestra raíz, porque ahí depende de dónde está nuestra firmeza. También hay una parte de la Escritura que dice que no construyamos con arena, ¿entiende? Porque no es bueno construir solo con arena, sino con fundamento firme. ¿Por qué? Porque posiblemente la grandeza que llegamos a construir algún día se va a desmoronar. Y hay una parte en la Biblia que también me asombra mucho, que da a entender del rey Nabucodonosor, que su grandeza fue tan amplia, fue tan grande, que fue reconocido, tuvo mucha riqueza, muchos bienes, pero él siempre
guardó en su corazón que todo lo que él era, aun cuando la Escritura habla, y si Dios habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra fue decretada sobre la vida de este rey. El libro de Daniel da a entender esto. Y este hombre no reconoció que todo lo que él tenía provenía de Dios. ¿Entiende? Entonces, siempre estuvo el egocentrismo, el ego de poder decir esto, todo lo construí con mis propias fuerzas. Y cuando se decretó la sentencia, por él estuvo 7 años siendo como un animal en el campo, le crecieron plumas igual que los animales, un montón de cosas, hasta que la razón le fue devuelta y él pudo reconocer realmente quién era Dios. Mira hasta los límites donde Dios muchas veces nos va a llevar a que lleguemos para poder, o que lleguemos a lograr entender que la grandeza que tenemos de poder, no sé, servir en la obra del Señor no es nuestra. No es que tú te alimentes de algo para que crezca tu egocentrismo, porque muchas veces la Escritura dice: engañoso y perverso es el corazón, nos alimentamos lo que yo creo, lo que yo pienso, pero nunca reconocemos que toda la gloria es del Señor y es para Él. ¿Entiendes? No hay gloria para nosotros, porque servimos dentro de un reino donde Dios dice: no voy a compartir con mi gloria con ningún hombre. O sea, cuando pues ya llegamos a lograr entender esto, que la gloria no es nuestra, la gloria es de Cristo. Si algo hago bien en la vida, si realmente puedo servir en esta obra de servir en el reino de Dios, todo eso se le devuelve a Cristo, porque el que pagó el precio de la dignidad de hoy presentarnos delante de Él, o como dice la Escritura, estar delante de Él no con las manos vacías, no es nuestra, es la gloria de Cristo que fue manifestada en nosotros. La Escritura habla: fuimos creados en Cristo. ¿Entiendes? Es como hoy nacemos acá y yo me convierto en Cristo. O sea, Dios me introduce en Cristo y me cambia mi vida. Todo lo pasado ya no se vuelve a acordar de nada más. Entonces fuimos creados en Cristo nuevamente, en la edad que tenemos, fuimos creados, fuimos cambiados. Entonces cuando el hombre llega a poder entender esto, como Pablo dijo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es poder decir que Cristo vive dentro de mí. Fe versus la obediencia, y eso nos lleva muchas veces a poder decir: la palabra es el fundamento de todas las cosas. Para mí, lo digo honestamente, lo que más carecemos los cristianos es la información de la palabra, y es donde más nos cuesta poder echar toda nuestra ansiedad. Jesús dice en una parte de la Escritura: mientras tanto vuelvo, dice, preocúpense de la exhortación y la enseñanza de la palabra. Jesús no dijo tu talento, tu don. Jesús no dijo tu ministerio, porque aquí no estamos hablando de ministerio, ni don, ni nada. Yo no hablo de eso, a mí no me interesa, porque creo que eso va a robarle el lugar que Cristo se merece dentro de mí. Entonces la gloria no es mía, la gloria es del Señor. Si hay algún talento, si hay algún servicio que puedas desarrollar en el trabajo del Señor, eso es algo que no es tuyo, es del Señor. Está incorporado en ti para que puedas servir con integridad, para que puedas servir con un corazón recto, humilde, un corazón que esté alineado a la palabra. Para mí, yo creo que estamos viviendo, como podría decirse, un tema puntual, una incoherencia en lo que hablamos. Hablamos de alguien que no conocemos. Hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de Cristo y hablamos del Espíritu Santo, y aún no sabemos quiénes son. Todavía no. Estamos tan lejos de eso, porque yo creo que ¿por qué nos desmotivamos tan prontamente en las situaciones difíciles que llevamos en la vida? Porque cuando el hombre está enteramente informado a través de lo que dice la Escritura, el hombre no puede desmotivarse, y si se desmotiva recupera nueva fuerza. Ahí está, por ejemplo, Dios no va a hacer pasar por el horno de fuego, porque va a probar nuestra fe, nuestro carácter, va a probar dónde estaba nuestra confianza o nuestra palabra, porque cada uno de nosotros vamos a ser probados. Cuando Dios dice sobre Job, hombre temeroso de Dios, y le da un realce profundo a aquella conversación que tuvo con el enemigo de nuestra alma, el diablo dijo: préstamelo para zarandearlo, pero Job mantuvo su integridad hasta el final. Perdió todo lo que tenía, pero Dios se lo devolvió 100 por 1, porque la palabra de Dios es eficaz, es ancla inconmovible en aquellos que caminan en la integridad, guardando la palabra día a día. Necesitamos despertar, necesitamos
traer un avivamiento. Miren los grandes avivamientos que han ocurrido sobre la historia desde principio a final, el Antiguo y Nuevo Testamento, se generaron simplemente porque el pueblo se volvió. ¿En medio de qué? En medio del dolor, en medio de reconocer que habían pecado, que habían fallado, que habían hecho lo malo, se habían vuelto a la idolatría. Entonces reconocían que estaban viviendo tiempos de angustia y entonces se volvían de todo su corazón y Dios venía y lo restauraba y traía un avivamiento. Pero esos avivamientos duraban tan poco tiempo. ¿Saben por qué? Porque ellos descuidaban su relación con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos desconectamos de lo divino y nos conectamos más con el mundo, con las cosas que traen un afán, que traen ruina, destrucción, muerte, y no nos conectamos con lo divino de Dios? Somos como palmeras en medio de un desierto, aun cuando venga el viento, la tempestad, ¿cómo se llaman? Las arenas como lluvia. El viento fuerte, la palmera se dobla, pero nuevamente vuelve a recuperarse porque está cimentada. Somos como palmeras dentro de un desierto, porque la vida considero yo que es un desierto, procesos de vida donde vamos a tener que ser templados, como decía el otro día, vamos a ser procesados al máximo. ¿Se acuerdan ustedes? Exprimidos al máximo, porque Dios quiere sacar la mejor versión de tu vida. Dios no trata con réplicas, trata con gente original. Trata con hombres y mujeres que disponen su corazón para poder servir en el altar de Dios de todo su corazón. Y eso es una decisión personal, no es algo que se imponga, sino es simplemente la disposición del corazón que se acerca al trono de la gracia. La Biblia es un símbolo poderoso de justicia, la palmera. Victoria, vida abundante, representando al creyente que florece en Dios, dando frutos incluso en la vejez. Y se usa para honrar a Jesús como Rey y para celebrar la salvación. El Salmo 92 y el libro también de Apocalipsis se asocia con la belleza, la estabilidad, la conexión con la fuente de vida, a menudo con lugares, como declara la Escritura, Jericó, la ciudad de las palmeras. Hay un lugar donde había muchas palmeras. Y hay una parte también cuando dice la Escritura, Elín y Mara. El pueblo de Dios salió de Egipto con mano fuerte, pero también pasó un proceso difícil. Llegaron a Elín y a Mara. Mara, las aguas eran amargas. Y la gente empezó a murmurar cuando quisieron tomar agua porque pasaron un desierto ahí Entonces, pero llegaron a Elín, un lugar de muchas palmeras, un lugar de refrescante. O sea, primero a Mara y las aguas eran amargas. Y la gente empezó a hacer una crítica hacia Dios y hacia el ungido de Dios que era Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés, corta el árbol y echa a las aguas. Entonces, ¿qué ocurrió con este árbol? Moisés cortó el árbol y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Imagínate tú. Mara, las aguas eran amargas, pero cortaron un árbol y ese árbol representa la cruz de Cristo. Todo lo amargo se convierte en dulce tarde o temprano. Después llegaron a Elín, un lugar refrescante de muchas palmeras, donde descansaron, donde bebieron agua, donde recibieron fuerza, donde pudieron dormir, descansar, estar en paz, pero luego siguieron su jornada. Imagínate tú, ese es el proceso de la vida del creyente. Mara, va a llegar momentos que van a ser difíciles, amargos en nuestra vida. No podemos decir que no queremos vivir esos tiempos. Vamos a tener que vivirlos. Puede tardarse, pero vamos a tener que vivir tiempos amargos. Ustedes saben, el perder a alguien, a un hermano, un padre, una abuela, cuando se pierde es algo que te duele el alma, que no se puede expresar con palabras, pero te duele. Queramos o no queramos, te duele. Y vamos a tener que pasar por eso, pero también viene un lugar refrescante donde recuperamos fuerza, donde recuperamos valentía. Pero en lo amargo Dios va a sustentarte y va a cambiar todo lo amargo en dulce. ¿Por qué? Porque Cristo es la razón de lo dulce para nosotros. ¿Entienden? Pero también están los lugares donde Dios nos hace reconocer que dependemos de Dios. El firmamento anuncia las obras de las manos de Dios. O sea, hay algo aquí en la tierra que manifiestan realmente que Dios está visible en lo creado. Por eso la Escritura habla que el firmamento anuncia las obras de las manos de Dios. Tarde o temprano, en algún momento necesitamos reaccionar. Por eso decía, yo siempre miro los árboles, miro la grandeza y de repente veo que hay pequeñas cosas que se acoplan a eso, pero eso no le quita el valor que tiene el árbol. Tarde o temprano va a ser cortado y el árbol se conocerá por su árbol y por su fruto. Tarde o temprano. Aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, se conocerá quién fuiste. Se podrá realmente decir, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea,
Cuando realmente Dios nos da un realce, que somos como las palmeras, simboliza algo principal: justicia y prosperidad. El justo florecerá como las palmeras. Dará su fruto en su vejez, plantados en la casa de Dios, mostrando que el Señor es bueno y justo. Plantado en la casa del Señor. Este es el lugar. Y no es porque sea este lugar bonito como lo veamos, sino es el lugar que hoy tenemos para poder honrar a Dios. En la antigüedad, algunos en las cuevas, esas que donde caía el agua, allí adoraban al Señor, perseguidos por muchos. Pero ellos allí, esa era su vida. Esa era su fuerza, juntarse, estar juntos, cantando, adorando, como decían en principio, como Pablo y Silas en medio de la oscuridad, pero ellos sabían quién era su Señor, sabían a quién servían, sabían a quién le rendían tributo, honra y gloria, porque muchas veces, aunque tengamos que vivir lo amargo, no importa el lugar, lo que interesa es el corazón agradecido, el corazón que sabe quién es el Señor y quién es Dios. Pero muchas veces descuidamos nuestra prioridad, que es la palabra, que es la fuente de vida y de esperanza. Es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, porque la palabra es ancla inconmovible en aquellos que caminan en la obediencia. Fe versus obediencia. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra del Señor. La fe es el gozo anticipado de lo que esperamos. O sea, cuando uno tiene esa certeza, sabe en qué confía. No importa el tiempo que estemos viviendo, es amargo posiblemente, es doloroso, es triste, pero muchas veces allí donde Dios sacará la mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a confiar en el Señor, no tendré temor, sacaré fuerzas de valentía, porque el poder de Dios, ¿dónde se manifiesta? En las debilidades. Es cuando reconocemos que somos débiles, es cuando reconocemos que necesitamos del Señor, que no es con nuestras fuerzas, que no es con lo que yo creo, es con lo que el Señor quiere de ti. Florecerán como las palmeras, darán su fruto en su vejez, plantados en la casa de Dios. Victoria y triunfo. Los mártires son representados con ramas de palmera, simbolizando su victoria sobre la muerte y la fe, tal como la multitud que clamó a Jesús: salve al Rey de Gloria. Palmeras. Honraban a Jesús, no sabían qué es lo que estaban haciendo, pero ese era el principio de lo mejor para nosotros. Ese era lo que iba a marcar realmente la historia de todo lo creado, de lo que existe, simplemente porque no sabían lo que estaban haciendo, pero honraban a Jesús. Salve al Rey de Gloria, salve al Rey de Gloria. Entonces, cuando entendemos esto, podemos razonar y entender que tenemos victoria y también tenemos triunfo a través de poder buscar al Señor de todo nuestro corazón. Vida y fortaleza representa a alguien con raíces profundas en Cristo, capaz de soportar las pruebas y las tormentas de la vida, manteniendo la vitalidad y la frescura. ¿A quién se le acaban las fuerzas? Hay momentos en la vida en que nos creemos fuertes, ¿sí o no? Pero de repente las revoluciones te van cambiando y dices, ya no soy el mismo de antes. ¿Entiendes? Como dice alguno, el cuerpo te está dando testimonio de eso. Yo me creía fuerte, ¿sí? ¿Entiendes? Siempre trabajé en pegas pesadas, siempre. Pero de ahora me doy cuenta que no tengo las mismas fuerzas. Como dice, el cuerpo te está dando testimonio de que ya no somos los mismos, de que nuestras fuerzas no son las mismas. Pero dentro de todas esas cosas, mientras yo me haga débil en la carne, como la Escritura dice, mientras este viejo hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día a día. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de poder caminar en obediencia a la palabra, con una fe inquebrantable, como la que tuvieron estos hombres que marcaron ese entonces, marcaron la historia de posiblemente de todos los que estaban allí en la cárcel, y aún así también de aquellos que lo estaban custodiando. Entonces, cuando fuimos marcados para poder cambiar el plan y el propósito, mire, escuchen bien, solamente una sola gestión que hagamos en la vida puede cambiar la historia de la generación. Una sola cosa, solamente una cosa, como la que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista era uno de los últimos ya del sacerdocio, hijo de Zacarías. Cuando nació ya en una edad avanzada, la madre de Juan el Bautista. Se esperaban, había mucha expectativa porque él era el último, ¿entiendes? Entonces Zacarías estaba viejo, ya no podía ministrar en el altar. Entonces la escritura habla que nació Juan el Bautista. Las expectativas estaban sobre él en todo.
Este es el último. En este sí que va a cambiar la historia. Este sí que va a hacer algo diferente. Pero ¿qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Dejó todo eso. Toda la gloria que a él le pertenecía, la miró y la estimó por basura. ¿Saben por qué? Porque el llamado de él era preparar el camino de Jesucristo. Él dejó todo lo que de él se decía, toda la expectativa de un pueblo, él la dejó únicamente, dice la Escritura, se fue al desierto, comió allí miel de abeja, se vistió de piel de camello y no aparentó nada, no quiso ninguna gloria, simplemente preparar el camino al Señor. Y muchas veces la historia de nuestra vida va a ser esa. Una sola cosa que hagamos en la vida puede cambiar la historia de nuestras vidas, de nuestras generaciones. Una sola cosa. O si podemos hacer muchas, bueno, es un plan y un propósito de Dios, pero una sola cosa puede cambiar. La historia de Juan el Bautista cambió la historia y preparó el camino de Jesucristo. Jesús hizo lo suyo y cambió la historia de toda la vida. No sé cuál es el llamado que tú tienes, pero puedes cambiar la historia de esta generación. Solamente esfuérzate, sé valiente, porque el Señor te dará victoria y un triunfo, vida y fortaleza. Abundancia y belleza. La palmera es un árbol alto y productivo, una fuente de alimentos, dátiles y la decoración reflejando la riqueza de bendición de Dios, como se ve en el templo de Salomón y en la visión de Ezequiel. Cuando vemos esto, la representación de la palmera también nos representa a nosotros, quienes somos delante del Señor. Posiblemente sin ningún mayor atractivo, pero como el Señor sabe la intención del corazón, sabe la intención del corazón humilde, Dios te dará algún día un premio simplemente porque fuiste fiel, porque no guardaste para ti lo que le pertenece al Señor. Muchas veces guardamos nosotros como este rey Nabucodonosor que guardó simplemente y alimentó lo que él creía que era de él, pero no sabía que todo provenía de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo grande y lo pequeño proviene de Dios. Y hoy es el tiempo donde necesitamos vivir una vida diferente. Por eso el Salmo 92 da una comparación central entre el justo y la palmera. Como justos, como hombres justos. No porque seamos justos. Yo considero que Job era justo, pero dentro de una plataforma, porque justo es aquel que vive en la justicia de Cristo. Ahí podemos decir, realmente somos justos. Si Cristo vive en mí, puedo experimentar la justicia que pueda realmente marcar la diferencia en el llamado de Dios. Libro de Cantares también 7, 6, 12. La amada es comparada con la palmera por su hermosura y su estatura. Ahí podemos ver realmente que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Porque el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, floreceremos. Es aquí donde se verá nuestra belleza. ¿Por qué? No por lo que somos, sino por quien anunciamos, por quien adoramos, a quien le rendimos los tributos. Por eso la palabra de Dios mueve la mano de Dios a favor de aquellos que caminan en el conocimiento. Deuteronomio 28 dice, cuando escuchamos la palabra, cuando la oímos, puede traer sobre nosotros unas bendiciones y no alcanzarán. No solo nos seguirán y no alcanzarán. Lea Deuteronomio 28. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? Las veces que lo he dicho. ¿Cuántos han leído Deuteronomio 28? ¿Lo han leído? Bien. Entonces las bendiciones te alcanzarán. Pero ¿cuándo te alcanzarán? Cuando te detengas a escuchar la voz de Dios y a poner por obra todo lo que Él te está diciendo que tú hagas. Entonces hemos estado viviendo una vida de cristianos dentro de una burbuja. Mi forma de pensar, los años que llevo en el Evangelio. ¿Por qué somos tan cambiantes? ¿Por qué muchas veces cuando no nos gustan las cosas es fácil, ya me voy? Es simple arrancar y huir. Simple. No me gustó algo, no me dijo que el pastor, no me gustó el que me recibió, no me dieron agua con gas, me dieron agua así nomás, que a mí no me gusta. Miren, simplemente, escuchen bien, por simples cosas nos enojamos. Como Jonás, cuando Dios le dijo, ve a Nínive y dile que en 40 días lo voy a destruir. Y Jonás arrancó y huyó porque sabía que Dios era misericordioso. Pero dentro del pez, dice la Escritura que Dios lo sacó, el pez lo vomitó y tuvo que ir a Nínive. Él guardaba su reputación como un profeta de Dios. Entonces sabía que Dios era misericordioso. Entonces cuando lo mandó a Nínive, declaró la palabra y el rey mandó a hacer ayunos a todo. Se humilló a todo. O sea, el hombre aceptó la palabra de Dios. Y Jonás dice que se fue a un lugar alto
y se colocó a esperar la destrucción de Nínive. Imagínate tú, Dios lo mandó a declarar una palabra de sentencia, pero se arrepintieron. Entonces dice la Escritura que Jonás ahí se paró, no tenía pelo en su cabeza. Dice que creció una enredadera alrededor de él, que lo protegió del sol. En un día salió y en un día pereció. Y se enojó. Jonás se enojó, pero ¿cómo esto? Y el Señor le dice, tú te enojas por una enredadera que tú no hiciste crecer. Y yo no voy a tener misericordia de multitud de gente que se arrepintió. Imagínate tú el orgullo muchas veces que tenemos. Buscamos afanes propios, lo que yo creo, lo que yo pienso. No es que yo soy el mejor que ministra alabanza. No, yo soy el que toco mejor la batería. No, yo soy el mejor que toco la guitarra. No, yo soy el mejor el que predico. Esto no se trata de quién eres, se trata de a quién servimos. Amén. Amén. El que busca honra y gloria la tendrá, no hay problema con eso, pero tarde o temprano Dios lo va a bajar del pedestal. Tarde o temprano lo va a desnudar. A la luz de la palabra, amados hermanos, todos quedamos desnudos. No hay nadie que pueda sostenerse. La palabra es ancla inconmovible, es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, aún hasta las coyunturas, hasta dentro de tu hueso, dentro de tu alma. El Señor sabe, conoce, pesa la intención del corazón, sabe de qué manera estás viviendo. A Dios no podemos mentirle. Él es omnisciente, todopoderoso. Él sabe la intención del corazón. Él sabe cómo hemos vivido hasta este día. No podemos engañar al Señor. Necesitamos acercarnos, pues confiadamente, como lo que siempre estamos hablando, acercarnos al trono de la gracia significa purificado nuestros corazones de toda mal pensamiento o de lo que está en nuestro corazón. Necesitamos liberarnos del peso del pecado, el afán de las cosas que muchas veces nos envuelven, nos atrapan, arruinan nuestra vida. Arruinan tu belleza, la belleza del hombre y la mujer de Dios que está en ti. Amén. Algunos se van a la sepultura en la vejez, en la angustia. Y la Escritura que decía, aún en la vejez serán fructíferos. Amén. Fructificarán. Josué y Caleb, dice la Escritura, que pelearon la batalla junto a Moisés. Josué era un hombre de batalla, peleaban alrededor de él, siempre estaba allí. Caleb de la misma manera, y cuando ya tenían 85 años, pasaron a la tierra prometida. Ya Moisés ya no estaba, le había hecho una promesa a estos hombres. Y cuando pasaron a la tierra prometida, Caleb dijo, había una promesa que Moisés me dijo, y yo la quiero ahora. Amén. Y Josué le dijo, pero ya eres hombre avanzado, no me interesa la edad que tengo. Josué me prometió que cuando pasáramos a la tierra prometida que pidiera lo que yo quisiera. Y yo quiero el monte Efrón. Y Josué le dijo, pero es que allí hay gigantes. No me interesa que hayan gigantes. Yo quiero el monte Efrón. Era el sacrificio, era el esfuerzo, era la perseverancia. Caleb tenía una valentía, dijo, tengo la misma fuerza que tenía cuando salimos de Egipto. Tengo la misma fuerza de que cuando caminamos con Moisés, cuando peleábamos las batallas. Tengo la misma capacidad. Y la Escritura dice que él tomó el monte Efrón. Y hasta el día de hoy se habla de este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque no importa la vejez, tenemos las mismas fuerzas. Vuelvo a repetir, mientras este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando. Fuerza, valentía, coraje necesitamos para poder emprender la vida, para poder superarnos en las etapas. Todos vamos a tener que vivir procesos, pero es importante tener una información correcta. El pueblo de Dios pereció en medio del desierto, amados hermanos. Dios los mantuvo, los sustentó, abrió los cielos para sustentar a su pueblo. Cuando tenían hambre les daba maná. Cuando querían comer carne les mató codornices. Cuando tenían sed, dice la Escritura que golpearon la roca y la roca dio agua. Esa agua representa a Cristo en medio del desierto. Aunque tengas sed, Cristo va a refrescarte en ese verdadero pozo que está en el cielo mismo, donde desciende el agua de la vida, que es la palabra, que es poder realmente refrigerarnos en los tiempos de angustia, de dolor. Los tiempos cuando todo se puede decir que ya no hay vida, no hay esperanza para los que creen en la palabra.
Descuidamos lo que nos lleva a la vida eterna. Tener una buena información es saber a dónde vamos a llegar. Descuidar la información de la Escritura es poder morir en el camino, en el desierto. Murmurar, como lo hizo el pueblo. Comieron carne cuando les decía, coman lo que les resta. Ellos iban, ¿qué es lo que hacían? Guardaban más maná. Y al otro día estaba podrido. Dios les decía, ¿para qué guardas para mañana si cada día tiene su afán? Este es un día único. Lo dije delante al principio. Hoy es un día especial para cada uno de nosotros. Depende cómo está tu corazón, en lo que tú vas a recibir. Si tu corazón no quiere nada de Dios, no tendrás nada. Pero lo mejor proviene de Dios. Dios no se va a negar. Hay una parte de la Escritura. Ana, una mujer que era estéril, lloraba amargamente porque Elcana, su marido, tenía 2 mujeres. La otra tenía hijos y ella no tenía. Pero Dios escuchó la oración de Ana. Era tanto del alma que rasgó su corazón siendo estéril. La otra mujer se reía, Penina se reía de ella. Y en la amargura su corazón entró al templo para pedir un hijo. Y el hombre de Dios que estaba allí a cargo del templo la consideró que estaba ebria. No entendió el idioma del corazón, del alma. No entendió de lo profundo del corazón que esta mujer lloró amargamente porque quería un hijo. Y ahí nació uno de los profetas más grandes que pudo haber tenido la historia del Antiguo Testamento. Samuel, un hombre que ministró en la casa del Señor por muchos y largos días. Y la Escritura dice que los últimos días de poder ya despedirse del escenario de la tierra, él buscó el favor de todos. Si hay alguno a quien yo le haya robado el asno, a alguno que yo haya agredido, que se levantara, ninguno tuvo la capacidad, aun cuando él degolló a muchos por medio de la Escritura y por medio de obedecer a la palabra, pero nadie se levantó para poder condenarlo. Y aún así este hombre de Dios fue a poder consultar al cielo mismo. Y la Escritura dice que el cielo da testimonio de que este hombre había sido íntegro. ¿Saben por qué? Porque fue la oración de una mujer que entregó a su hijo. Si me das un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida para que esté en los atrios del Señor. Y es allí como Samuel marcó esta historia. La Escritura dice que había una viuda que perdió a su único hijo, allí en Naín. O para una mujer viuda que se muriera el hijo, primeramente el esposo y después el hijo, ya no había nada más. No había expectativa de vida, porque la mujer que era viuda no tenía un realce, nadie la apoyaba. Su único hijo lo iba a enterrar. Mi expectativa van aquí, en este ataúd. Pero pasó Jesús. Amén. Y sabía el dolor y la tristeza de la amargura de esa mujer. Aun cuando posiblemente no lo declarara, pero conoció el dolor del alma, porque Jesús conoce y pesa los corazones. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jesús? Resucitó al hijo de esa mujer. Amén. Amén. Imagínate la gloria misma de poder resucitar a un muerto, a alguien que ya no tenía vida, como a Lázaro, 4 días que estaba allí en la sepultura, pero Jesús lo resucitó. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el que convierte toda la muerte, la amargura en vida, paz, esperanza. Porque el Señor vela por sus hijos. No te dejará desamparado. El que dijo que estaría contigo todos los días de tu vida va a estar allí, estará todos los días. Amén, amén. La pregunta es si tú estás dispuesto para recibirlo. Si estás dispuesto para abrir las puertas de tu corazón. ¿Cuántos años han escuchado ustedes que Él golpea? Golpea, golpea. Él no va a entrar si tú no le abres. Amén. Él golpea, la que tú dices golpea, 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 golpea. Golpea las puertas todos los días. Porque Dios no duerme todos los días. Cuando estés solo, cuando estés durmiendo, Él golpea las puertas de tu corazón pidiéndote, déjame entrar, déjame entrar. Voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu destino. Te llevaré donde yo. Por eso Jesús dijo, yo voy a preparar morada donde yo voy a estar. Ustedes también estarán conmigo. Es una promesa fiel. Jesús no miente. Él es vida, paz y esperanza. Simplemente, amados hermanos, necesitamos reaccionar, un despertar, un avivamiento dentro de nuestro corazón. Pero eso depende de ti. Por eso la Escritura dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No es una casualidad la oportunidad que tenemos. En delante dije, muchas veces creemos que nuestro dolor supera todas las expectativas.
Pero veamos las expectativas de otros, cómo están viviendo ahora. No es nada lo que nos ha pasado a nosotros y aún lloramos y aún nos creemos que no valemos nada. Si la Escritura dice que valemos más que todos los tesoros, ¿cuándo podremos llegar a lograr entender que nuestras ropas viles fueron sacadas cuando Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario? Cuando la Escritura dice, te vestí de realeza, te vestí de ropas limpias, resplandecientes. Cuando uno entienda esto, amados hermanos, sabremos quiénes somos delante del Señor. Mientras mantengamos nuestra integridad delante del Señor, mientras guardemos nuestra corona, mientras caminemos con corazones firmes, sólidos, permanentes, podremos alcanzar el propósito de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué viene la fe? Por escuchar la palabra de Dios, por sostenernos en la palabra del Señor, porque Dios quiere que podamos estar fuertes, vigorosos. No importa, vuelvo a repetir, no importa los años, no importa que nos sintamos cansados, el Señor está como poderoso gigante. Confianza, fe inquebrantable para poder adorar a Dios en medio de todos los tiempos difíciles que podamos estar viviendo. La fe puede tener un buen fundamento, como un buen árbol que tiene raíces firmes, fuertes, sustentables en todo tiempo. Aunque vengan las tempestades, estaré firme como las palmeras, confiado en el Señor de mi salvación. Es un hombre que pueda realmente tener raíces firmes en Cristo Jesús. Podremos sostenerlos en medio de los tiempos, aun cuando sean difíciles. Podremos estar allí firmes, sólidos. Nada me moverá del lugar fuerte. Allí es donde encontramos seguridad y confianza. Allí es donde recupero valentía. Allí es donde realmente encuentro palabras que me dan realmente una fuerza y una fortaleza en el interior. Hay muchas palabras que te pueden decirte mucha gente, pero no pueden entrar en tu corazón, porque solo entran y salen. Pero cuando tú abres las puertas de tu corazón, eso entrará. Por eso Deuteronomio 28 dice así: oír, guardar, como lo que siempre estoy explicando. Cuando yo escucho la palabra del Señor, se procesa la mente, lo que se procesa la mente se pasa al corazón, y lo que se guarda en el corazón mueve mi voluntad. Deuteronomio 28 da ese realce a poder guardar la palabra del Señor y poder poner por obra todo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Por eso la Biblia representa la fe y la obediencia como elementos inseparables, donde la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia activa a la palabra de Dios. Esta obediencia de la fe implica someterse libremente a la voluntad divina escuchada, con la fe proveniendo de oír la palabra de Dios. Simplemente escuchemos, atendamos a la voz de Dios. Dios se manifiesta en todo. La otra vez predicaba un hombre que marcó la historia de poder realmente, ¿cómo debiéramos ser nosotros? Cuando leía esta parte decía, ¿por qué no somos así? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros? Este hombre dice la Escritura, buscó todos los días de su vida. Todos los días de su vida buscó a Dios. En el aire, en la luna, en el sol, en las estrellas, en los pájaros, en todo lo creado, buscaba a Dios y quería ver la grandeza de Dios en lo mínimo y las cosas que para nosotros no tienen ni un valor en las personas. Buscar cómo reaccionan las personas que buscan a Dios y las que no buscan a Dios, los que realmente tienen una fe genuina, que son inquebrantables, que no se doblegan a nada, sino que guardan. Este hombre buscaba a Dios en cada instancia, en todo lo creado, en todo lo que existe. No dejó día, no dejó mirar, amados hermanos, y nosotros miramos todos los días las cosas, pero lo que menos escudriñamos es la Escritura. Por eso que muchas veces carecemos de fe, carecemos de confianza, muchas veces nada nos motiva. Nada despierta mi ser interior, porque estoy apagado. Es como algo que me estoy atrapado. Es como que algo que no me deja florecer, no me deja brillar, no me deja respirar, no me deja contemplar la grandeza de Dios en todo lo creado. Si hasta el aire que respiramos proviene de Él. Cuando el aire es limpio, cuando el aire es sano, respira, amados hermanos. Cuando estuvimos en Brasil yo respiraba el aire, pero no era mi casa. Había algo que me faltaba, hasta el olor del campo, hasta el olor de los pinos me faltaba.
Cuando tú estás en tu casa, te sientes seguro, te sientes confiado, respiras y sabes que es tu casa. Sabes que es el lugar donde te sientes fuerte. Sabes que es el lugar donde te alimentas de la palabra, que es fuente de vida. Que despierta una pasión dentro de ti. De poder acercarte al trono de la gracia y renunciar a todo lo que te ha marcado en la vida, las cosas que han sido una mochila pesada de cargo, de peso, que no te dejan brillar, que no te dejan volar como las águilas, que no te dejan romper la idiosincrasia de lo que dice la gente, porque el Señor mantendrá su palabra fiel y verdadera para siempre. Él te sostendrá en los días amargos, en los días de tristeza, en los días cuando nadie te entienda. Él estará allí para consolarte. Porque Él es fiel. Todos los días de mi vida moraré en la casa de Jehová, y le dice el salmista. Moraré por largos días, porque es el lugar donde está mi fuerza, mi vitalidad. Es el lugar donde me siento refrigerado. Cuando cantamos las alabanzas es algo que me motiva. El pecado he fallado, pero es algo que me alienta mi interior. Rompe las cadenas que me tienen atado. Me hace respirar realmente y dar gracias, porque un día más experimento la gracia y el favor de Dios. Sí, Señor. Pablo era tan claro. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pero por lo demás quiero partir. Pero este día lo aprovecho como si fuera lo último. Como si esto realmente fuera lo que tengo. ¿Quién soy? Pero más deseando partir, encontrarse con el amado de mi alma, con aquel que sustenta tus penas, con aquel que abre caminos en medio de oscuridad, con aquel que no te ha desamparado hasta el día de hoy. Este es un día único y especial. Es un día que puede cambiar tu presente, tu futuro. Lo pasado ya no va a cambiar. Paradigmas, cosas pasadas que ya no cambiaron. Pero este día determina quién seré yo hoy y mañana. Determina dónde pasaré la eternidad. Este es el día único. El día del Señor. El día señalado del Señor para ti. Este día es el día que proporciona vida, paz y esperanza. Es el día que el Señor preparó para ti y para mí. Anímate, amado hermano. Dios no te va a defraudar. Por favor, entrega tus cargas. Libérate del pecado que te asedia, que te atrapa, que te gobierna. Liberémonos de toda ansiedad humana, de todos los sueños que no me van a llevar a experimentar el gozo ni la plenitud de Dios en la eternidad. Libérate de eso. Simplemente guarda tu corazón, inclínate delante del Señor. O inclinémonos. Y no tienes que aparentar nada delante de nosotros. Solo rinde tu corazón. Porque el Señor sabe y pesa el corazón. Solo inclina tu corazón con vehemencia, con integridad, reconociendo. Por eso la Escritura habla. Hay muchos de aquellos que escucharon el mensaje de los apóstoles. Pero cuando la palabra quebrantó la dureza de la religiosidad que habían arrastrado por años, se acercaron donde estaba Pedro, corriéndolo. ¿De qué forma? No sé. Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Había algo que había quebrantado el corazón de una religiosidad que habían llevado por años. Entonces, cuando la palabra viva de Jesús fue experimentada allí en la cruz del Calvario, todo cambió. Y el Espíritu Santo quebrantó el corazón, el orgulloso corazón que cada uno de nosotros muchas veces tiene. Y le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentidos y convertidos en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentámonos. ¿Qué cuesta arrepentirse? El orgullo. ¿Qué cuesta reconocer que somos pecadores? Que fallamos cada día, en cada instante, en cada momento. ¿Qué cuesta arrepentirse? No tienes que decírmelo a mí. Díselo al Señor. Un arrepentimiento verdadero es el que yo quiero, dice la Escritura. Un arrepentimiento que cambie tu posición, que cambie tu presente, tu futuro, que cambie el acercarte al trono de la gracia, el poder de entrar por este lugar cuando nos unimos para adorar a Dios. Que tu alabanza sea diferente, que ya no sea con mediocridad, que ya no sea porque ya no tiene fuerza. Cuando la Escritura dice que Él da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. ¿Tú crees que el Señor no sabe que estás fatigado o cansado? Él sabe cuando estamos cansados. Pero para mí esto es vida.
Cuando dentro de este lugar no importa la alabanza, algo cambia dentro de mí. Estoy cansado, estoy agotado, pero algo cambia dentro de mí porque se despierta algo diferente. Porque esta es la vida para cada uno de nosotros. Es aquí donde me siento pleno. Es aquí donde siento realmente que este es mi lugar, que este es mi casa. No es un lugar físico. No hablo de esto, sino que siento que en esto, cuando nos unimos para adorar, para entregar, rendir tributo, adoración, cuando declaramos la grandeza de aquel que nos ama con un amor inmenso, con un amor ágape, con un amor que te sostiene y que te hace sentir que realmente tienes un valor y que no eres algo desechado por los hombres, sino que Él te ama con un amor profundo. Por eso cuando Jesús pagó ese precio en la cruz del Calvario, fue un precio de amor incalculable. Es un precio que nos devuelve la dignidad de quienes somos. ¿Por qué presentarnos entonces con las manos vacías delante del Señor? ¿Por qué cuestionamos las cosas que nos pasan? Si la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Si estamos bien, seamos agradecidos. Si tenemos en abundancia, seamos agradecidos. Si hay escasez, seamos agradecidos. Si estamos pasando tiempo difícil, seamos agradecidos. Todo el tiempo, en los procesos de la vida, el Señor está tratando con nuestro corazón. Depende en quién depositemos nuestra confianza. Por eso es una de las cosas que habla la Escritura. El libro de Daniel habla de Daniel cuando fue echado al foso de los leones. ¿Por qué Dios no lo liberó? ¿Por qué no impidió que entrara en el foso de los leones? Si era Dios, sabía. Conocía quién era Daniel, que oraba en 3 periodos al día. Era constante, no se dejó dominar. Estaban en la esclavitud, servían en Babilonia. Era íntegro delante de su Señor y también servía. Era reconocido, era un hombre prudente, un hombre que realmente marcaba la diferencia dentro de todo. Mejor que todos los sátrapas que estaban allí en Babilonia, de Babilonia. Ellos eran del pueblo de Dios, pero eran hombres íntegros. ¿Por qué Dios permitió que entraran en el foso de los leones? ¿Por qué no lo sacó antes? Porque Dios te va a hacer, cuando Dios te pasa por un proceso, te va a llevar al fondo. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de fuego y no fueron antes sacados? Porque Dios muestra su gloria en medio de la adversidad. Él saca su mejor versión de ti en los tiempos de angustia. Cuando tengas que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, Él te sostendrá. Cuando tengas que pasar por ríos, no te anegarán. Aun cuando tengas que pasar por el fuego no te quemará. Ni la llama arderá en ti, porque el Señor está delante de ti como poderoso gigante. Él te sostendrá y te cubrirá en sus plumas. No te dejará. Estamos como en el hueco de su mano, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, pero Él no te dejará, no te soltará. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día final de tu día. No te dejará el que guarda Israel, porque Él es fuente de vida y de esperanza. El verdadero pozo de la Escritura es el pozo de agua viva. ¿Por qué tener sed? ¿Por qué tener hambre y necesidad si Él es el pan de vida? Nos puede faltar el pan material, el pan que comemos todos los días, pero es el pan de vida. Él te va a sostener. Si tienes hambre de esperanza, porque la Escritura habla que vendrán días. Mira, escucha el universo, todo lo que se está viviendo en el mundo. La luna se convertirá en sangre, dice la Escritura. ¿Cuántas veces hemos visto esto? En una parte del mundo está cayendo un granizo. Dice que la Escritura dice que para los últimos tiempos Dios tiene guardada una reserva de granizo del porte de una naranja que caerán. Y hoy en diferentes partes del mundo está ocurriendo esto. Son los últimos tiempos, los tiempos finales. Este es el tiempo determinante para cada uno de nosotros. Si vamos realmente a brillar en medio de una oscuridad perversa de los sistemas del mundo que tienen atrapado el mundo entero. Hoy es el tiempo, hoy es el día señalado del Señor para cada uno de nosotros. Depende si tú quieres. Esto es una decisión propia, personal, no es una obligación. Si no quieres, Dios no te va a obligar, sino dispón simplemente tu corazón. Para mí el vivir es Cristo y hoy es el día señalado del Señor para nosotros. Póngase en pie. Hoy es un momento único y especial en la vida de cada uno de nosotros.
Pablo y Silas, para terminar con esto, atribulados en la angustia, en la soledad, en la oscuridad